Función lineal. Vamos a ver cómo obtener la evaluación, la tabulación, la gráfica, los puntos de intersección y el dominio y el rango de una función lineal. Para ello tenemos esta función o esta ecuación, y igual a 3x más 6. Una función es lineal cuando el exponente de la letra x es 1, como en este ejemplo. Si el exponente es un número diferente de 1, ya no sería una función lineal, ya sería una función diferente. Ahora bien, esta función la vamos a evaluar o vamos a estudiar su comportamiento en un tramo del eje de las x. Ese tramo está definido desde menos 4 hasta más 3. Es importante recordar que el eje de las x se divide a la mitad con el valor de 0. Y del 0 hacia la derecha se localizan todos los números positivos, mientras que del 0 a la izquierda se localizan todos los números negativos. Por lo tanto, cuando analizamos una función lineal, es muy recomendable tomar parte de números negativos y parte de números positivos. Esa es la razón por la que vamos a estudiar esta función empezando en menos 4 y llegando a más 3. Esto implica que al momento de ir evaluando la función, vamos a ir tomando diferentes valores. Iniciamos en menos 4 y posteriormente vamos a descender de manera continua. Es decir, empezamos en menos 4, enseguida evaluamos con menos 3, enseguida evaluamos con menos 2, enseguida con menos 1, llegamos al 0 y ahora evaluamos pero con números positivos, con el más 1, con el más 2 y terminamos con el más 3. Veamos la evaluación. Esta es la función que vamos a evaluar, y igual a 3x más 6. Hay que recordar que todo este lado de la función le llamamos dominio, y este otro lado donde está la letra y le llamamos rango de la función. Por lo tanto, cada valor que tome la x en el dominio nos va a dar como resultado un valor de la letra y en el rango. Veamos la operación de evaluación. Empezamos la evaluación cuando x toma el valor de menos 4. Por lo tanto, vamos a tomar este valor de menos 4 y lo vamos a colocar en lugar de la letra x. Por lo que la función nos quedaría y es igual a 3, que multiplica a menos 4 más 6. Lógicamente aquí vamos a multiplicar el número 3 por el paréntesis, considerando los signos de cada número y aplicando la regla de los signos. Por lo tanto, aquí nos quedaría más por menos menos, 3 por 4, 12, y recorremos el más 6. En esta parte de aquí nos damos cuenta que el primer número es negativo, mientras que el segundo es positivo, y cuando los signos son diferentes en los números, pues procedemos a restar. Por lo tanto, menos 12 más 6 nos da como resultado menos 6. Enseguida continuamos la evaluación. Ahora trabajamos con el valor de x igual a menos 3. Por lo tanto, en la función, en vez de escribir la letra x, escribimos el número menos 3 en un paréntesis. De tal manera que la función nos queda 3, que multiplica a menos 3 más 6. Procedemos a multiplicar los dos primeros números, más por menos menos, 3 por 3, 9, y el más 6 lo recorremos. Aquí nos damos cuenta que vamos a tener que restar, dado que el primer número es negativo y el segundo positivo. Por lo tanto, restaríamos menos 9 más 6, nos da como resultado menos 3. Continuamos, seguimos con la evaluación. Ahora vamos a evaluar cuando x toma el valor de menos 2. Nuevamente, en vez de anotar la letra x,
anotamos el menos 2. Entonces la función nos quedaría 3 que multiplica a menos 2 más 6. Multiplicamos el 3 por el 2 considerando los signos, por lo que nos queda más por menos, menos, 3 por 2, 6, y el último número, el más 6, solamente se recorre. Vemos que aquí el primer número es negativo y el segundo positivo. Y aquí recordamos que si los números tienen signos diferentes o signos contrarios, se debe de restar. Por lo que 6 menos 6 nos da como resultado 0. Ahora evaluamos la función con el valor de x igual a menos 1, llevando a cabo la misma operación. Quitamos la letra y en lugar de la letra tomamos el valor que toma la letra, es decir, el menos 1. Por lo que nos queda 3 por menos 1 más 6. Multiplicamos nuevamente estos dos números, checando los signos. Más por menos, menos, 3 por 1, 3, y recorremos el más 6. Nuevamente vemos que estos números llevan signos diferentes, el primero negativo, el segundo positivo, por lo tanto los signos diferentes nos indican que estos números se deben de restar. Menos 3 más 6 nos da como resultado más 3. La evaluación debería de continuar primero con el valor 0, de donde obtenemos y igual a 6, enseguida con el valor de x igual a 1, donde obtenemos 9, posteriormente cuando x es igual a 2, y toma el valor de 12, y por último cuando x toma el valor de 3, y es igual a 15. Ya estas evaluaciones ya no las comenté, porque la idea es esa, que tú vayas evaluando cada número que consideres en el tramo de las x, para que cada número que toma las x te dé como resultado un número para y. Una vez que terminamos de evaluar la función, el siguiente paso es dibujar esta tabla a la cual le llamamos tabulación. La tabla de tabulación comprende de dos columnas. La primera columna alberga los números de la x. La segunda columna tiene los números de la y. La primera columna, donde se encuentran todos los valores de x, le llamamos dominio. Y la segunda columna, donde están los valores de y, le llamamos rango de la función. Por otra parte, cada renglón representa una coordenada que debemos de ubicar en un plano cartesiano. Para esto, pues yo previamente dibujé un plano cartesiano, y en el plano cartesiano vamos a localizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordenadas. Veamos la localización de algunas de ellas. Primer coordenada, menos 4 para x, menos 6 para y. Como el primer número es negativo y es para la x, recordemos que del origen nos vamos a desplazar hacia la izquierda, dado que este número es negativo. Por lo tanto, contamos 4 cuadritos a la izquierda, 1, 2, 3, 4, llegamos aquí, y ahora revisamos el segundo número que es para la y, y vemos que es negativo y vale 6. Por lo que de aquí nos desplazamos hacia abajo 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedando ubicada la primera coordenada aquí, donde tengo este punto. Siguiente coordenada, menos 3 para x, menos 3 para y. Recuerda que el primer número a partir del origen es el de la x. Por lo tanto, a partir del origen, como el primer número es negativo y es 3, recorremos el eje de las x, hacia la izquierda. ¿Cuántos cuadritos? 3. 1, 2, 3. Ahora, el segundo número nos dice que es menos 3 para la y. Como es negativo, tenemos que descender 3 cuadritos. 1, 2, 3. Y aquí nos quedará ubicada la segunda coordenada. Tercer coordenada, menos 2 para x, 0 para y. Como x es negativo y es 2,
A partir del origen nos desplazamos hacia la izquierda 2 cuadritos, 1 y 2. El segundo número es 0 para la Y. Como es 0 para la Y, ni sube ni baja, sino queda localizada la coordenada sobre el eje de las X. Bien, siguiente coordenada, -1 para X, 3 para Y. Por lo tanto, a partir del origen nos desplazamos un cuadrito en negativo para X, llegamos aquí, y posteriormente, como el segundo número es 3 positivo, de aquí recorremos hacia arriba 3 cuadritos, 1, 2 y 3, por lo que esta coordenada nos queda ubicado acá. De la misma manera procedemos para las 4 siguientes coordenadas, de tal manera que vamos a obtener una coordenada aquí, la siguiente acá, la otra acá y la última hasta arriba. Al tener las coordenadas ubicadas en el plano cartesiano, nos damos cuenta que quedaron en línea, quedaron formadas una a continuación de la otra, por lo que si colocamos una regla y con la regla trazamos una línea que una estas coordenadas, pues vemos que el resultado es una recta. Por eso esta función y igual a 3x más 6, pues es una función lineal. Una vez que tenemos ya la tabulación y que ya tenemos la gráfica, el siguiente paso es calcular los puntos de intersección. Para esto siempre vamos a tener 2 puntos de intersección. Uno en el eje de las X y el otro en el eje de las Y. ¿A qué puntos me refiero? A los siguientes. Si observan la recta, verán que esta recta cruza o corta el eje de la Y en este punto. Y este punto es lo que le llamamos intersección. Proseguimos con la recta y acá más abajo nos damos cuenta que la misma recta corta ahora al eje de las X. Y este punto es lo que le llamamos intersección. La recta puede continuar, puede ir descendiendo, descendiendo, descendiendo de manera infinita. Bien, ¿cómo obtenemos la coordenada de este punto de intersección y del de arriba? De la siguiente manera. Si quiero obtener el punto de intersección en el eje de las X, recuerda que este es el eje de las X, tenemos que hacer lo siguiente. Tomamos la función y como quiero encontrar la intersección en el eje de las X, le doy a Y el valor de 0. Siempre que quiero encontrar la intersección en X, siempre a Y le voy a dar el valor de 0. Por lo que, haciendo el cambio, en vez de colocar la letra Y en la función, escribo 0. Y esto nos queda así. 0 es igual a 3x más 6. Es una ecuación de primer grado, por la que tomamos el término de 3x y lo brincamos de la derecha hacia la izquierda, recordando que en una ecuación de primer grado, cuando brincas un término de un lado hacia el otro, le debes de cambiar el signo al término. Por esa razón, en vez de quedar 3x positivo, ahora queda 3x negativo, mientras que el número más 6 no se ha movido, sigue quedando del lado derecho y solamente lo recorremos. De tal manera que nos queda menos 3x es igual a 6. Ahora tenemos que mover el número, es decir, dejar a la x sin número. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Tomamos el número con todo y el signo. Es decir, tomamos el menos 3 y lo vamos a transportar debajo del 6. Siempre el número que tiene la letra X con todo y el signo lo vas a mover y lo vas a colocar por debajo del otro número. De esta forma nos va a quedar que X es igual a 6 sobre menos 3. Enseguida aplicamos reglas de signos de la división. Más entre menos nos da menos y ahora dividimos los números. 6 entre 3 nos da como resultado 2. El valor obtenido es X igual a menos 2. Veamos qué ocurre en la gráfica. Aquí nos marca que X es igual a menos 2. Por lo tanto, en la gráfica, a partir del origen,
vamos a recorrer hacia la izquierda solamente 2 cuadros. 1, 2. Efectivamente, el valor que hemos encontrado hace un momento, x igual a menos 2, efectivamente es el punto de intersección de la recta con el eje de las x. Ahora vamos a encontrar el punto de intersección de la misma recta pero con el eje de la y, tomando la misma función, y igual a 3x más 6. Cuando queremos encontrar la intersección con el eje de la y, a x le damos el valor de 0. Siempre que quieran encontrar la intersección con el eje y, a x se le dé el valor de 0. Por lo que en la función, en vez de colocar la x, colocamos el valor que le hemos dado, es decir, 0. Por lo que nos queda la función y es igual a 3 por 0 más 6. Cuando multiplicamos el 3 por 0, nos da como resultado 0. Recordemos que cualquier número que se multiplica por 0, el resultado es 0. Bajamos el más 6 y finalmente aquí vemos que hay que sumar 0 más 6, el 0 no vale nada, por lo tanto nos queda que y es igual a 6. Observemos que este número es positivo y que se encuentra sobre el eje de la y, 6 positivo. Veamos qué ocurre en la gráfica. A partir del origen y como el valor nos dio y igual a 6, voy a recorrer la gráfica en el sentido positivo, es decir, hacia arriba. ¿Cuántos cuadritos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera hemos llegado al punto de intersección de la y, que es el punto donde la recta atraviesa al eje de la y. Bien, veamos ahora el dominio y el rango de la función. En primer lugar, el dominio lo vamos a localizar o lo vamos a encontrar a lo largo del eje de las x, o sea, el dominio van a ser todos estos números que se encuentran sobre el eje de las x, mientras que el rango son todos los números que se encuentran sobre el eje de la y. En el caso de las funciones lineales, puede tomar cualquier número negativo, así sea muy grande, o cualquier número positivo, también así sea muy grande. Lo que sucede es lo siguiente: si esta recta se continúa hacia abajo, cada vez que la recta se va desplazando hacia abajo, vamos viendo que conforme se va desplazando hacia abajo, va incrementando el valor de x. Imagínate, esta recta viene hacia abajo, los valores de la x van a aumentar negativamente. Del lado contrario, si a partir de aquí la recta va creciendo hacia arriba, cada vez que va creciendo, el valor de x va aumentando. Ve qué sucede con los puntos. Van aumentando, van aumentando, van aumentando. Por lo que el dominio no hay necesidad de calcularlo, el dominio ya está establecido, solamente hay que recordar que el dominio son todos los números sobre el eje de las x, tanto negativos como positivos. Para el rango, ya mencionamos que el rango lo encontramos sobre el eje de la y, sucede lo mismo. Observa cómo si esta función sigue creciendo hacia abajo, cada vez que va hacia abajo va tomando valores en y, valores en y, valores en y, valores en y, por lo que al ir creciendo la función hacia abajo, el valor de y va hacia abajo negativamente. Si la recta crece hacia arriba, conforme va creciendo la recta hacia arriba, al recorrerse la recta hacia el lado derecho, cada vez que va creciendo la recta, observa cómo va aumentando los valores en y. Por lo que el rango tampoco se calcula, el rango ya está establecido, solamente debes de recordar que el rango de una función lineal toma todos los valores negativos del eje y también todos los valores positivos del eje y. Esta es una característica muy especial de toda función lineal. Bien, pues espero que a través de este video te ayude a entender un poquito más cómo es el comportamiento de las funciones lineales.